Ok. Bueno, entonces hoy vamos a entrar directamente con los profetas. Yo quiero hacerles un paréntesis que no está aquí en el libro y que de alguna manera yo necesito que ustedes conecten el profetismo del Antiguo Testamento, aparte con el trabajo que tienen que hacer con introducción de cada libro. Pero quiero que conecten mentalmente. Ya habíamos puesto una línea, es decir, la institución profética va paralela a la institución monárquica. Esa es una línea, ¿verdad? La otra línea o la otra clave, por decir así, es el profeta de Israel es diferente al profetismo circundante de los países vecinos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que el profetismo es un movimiento que existía, no es original de Israel, sino que está en todos los lugares vecinos de Palestina. Pero dijimos hace 8 días que tenía características específicas el de Palestina. Entre esas características habíamos visto, por ejemplo, el hecho que ellos eran como la boca de Dios, que ellos, se sabían elegidos, ¿se recuerdan? Sí. Se sabían elegidos, se sabían llamados y se sabían con una misión. Y la misión era transmitir al pueblo lo que Dios quería decirles. Entonces, vimos hace 8 días también que la palabra oráculo no es tampoco específica de un término bíblico religioso de Palestina, sino que también existía en todo el mundo pagano, los oráculos. Y pusimos el ejemplo del oráculo de Delfos, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Bueno, entonces hoy quiero que nos fijemos en 2 cosas, nos vamos a fijar hoy, porque ya saben ustedes de que no tenemos todo el tiempo y ustedes tienen el material para que lo vayan leyendo, pero Sí. a mí lo que a mí me interesa es hacer el hilo conductor que lleva desde el principio, digamos, de la historia de salvación hasta el día de hoy. O sea, hay un hilo conductor en la palabra de Dios que va desde Génesis 12 hasta el día de hoy, hoy que nos estamos reuniendo. Ese hilo conductor es el que yo les voy a ir dando en el profetismo y también en los sapienciales, o sea, en los libros sapienciales. El hilo conductor. ¿Por qué no me puedo poner a leer todo el material que ustedes ya tienen? Eso les toca a ustedes, ¿les parece? Sí. Ok, bueno, entonces, cuando nosotros vemos el tema del profetismo, les decía yo hace 8 días, de que básicamente es una relación íntima. En el caso de Abraham no es profeta, pero por esa relación se va a ver como profeta. Moisés no es profeta porque no está todavía la institución, pero por esa relación íntima que hay con el ser, entonces se ven como profetas en el sentido palestinense, o sea, en el sentido israelita. Entonces, el profeta es el que tiene una íntima relación, una intimidad personal con esa otra realidad. Y con esa otra realidad, pues hay ciertas características. La característica de la trascendencia, porque, o sea, acuérdense ustedes, el lugar que pisas es sagrado. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Qué significa? La trascendencia. No estamos al mismo nivel. El ser humano y la otra realidad son diferentes, pero al mismo tiempo hay un diálogo. Entonces, esa es la inmanencia. Hay 2 realidades, la trascendencia y la inmanencia. Eso lo van a encontrar en todas las vocaciones de los profetas.
cómo ellos van a experimentar a ese ser trascendente y cada uno lo va a visualizar o lo va a explicar esa experiencia personal de forma diversa. Por ejemplo, veíamos el domingo a Jeremías, lo veíamos y decía... me ha seducido. Me ha seducido, o sea, el joven que está viendo cómo ya no quiere hablar, ya no quiere decir lo que Dios le está diciendo porque la gente lo quiere matar, porque él siempre tiene que decir cosas que son ciertas, pero a esto es lo que quiero llegar. ¿Qué cosas que son ciertas y que no le gusta a la gente? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis un poquito largo que no está en los libros, pero que es el hilo conductor de todos los profetas. Pero ya vimos esa relación íntima, ya vimos que no tienen mérito alguno, ya vimos que más bien al ser llamados, ellos lo que tienen son una serie de objeciones porque no se sienten capaces de desarrollar la misión. Pero ahí siempre hay una promesa, o sea, tú hazlo, yo voy a estar contigo, no tengas miedo, no te preocupes, yo voy a ser el que voy a hablar. Esa es la característica. Ahora, la otra característica es el momento histórico donde se va a desarrollar los grandes profetas que tenemos aquí. Entonces, aquí ustedes tienen que tener muy clara la historia que se va desarrollando. Ustedes la tienen en el libro, la tienen cómo se va desarrollando esa historia. Pero yo les voy a dar un pasón así rápido para que ustedes tengan una idea y vayan conectando. Bueno, en sus marcas porque voy a empezar. Okay. ¿Ya está ahí la Julita o no está? Ya está. Presente, bueno. Gracias. Muy bien, bueno, entonces en sus marcas. Empezamos entonces el monoteísmo. Y empezamos el monoteísmo, ya eso lo platicamos hace 8 días, y de pronto el pueblo quiere un rey. Ok, entonces termina Jueces y empieza entonces que ellos quieren un rey. Al mismo tiempo empieza a desarrollarse el profetismo. Perfecto. Hay que recordarse que desde el principio todo el tema de testamento, la palabra testamento significa alianza. O sea, es la antigua alianza y la nueva alianza. ¿Qué significa? Significa que la promesa que Dios le ha hecho a Abraham es una alianza. Una alianza que con Noé, ya también eso ya lo habíamos dicho, se selló con el arco iris, con Abraham, lo vimos en liturgia, aquellas aves que se partieron a la mitad, se recuerdan en el capítulo 15 del Génesis, donde pasó Yahvé y Abraham no pudo pasar. O sea, la alianza solo es de parte de Dios. Luego tenemos Moisés en el Sinaí, otra alianza, tampoco el pueblo pudo, solo Moisés. Pero aquí hay un tema importante. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya cuando ellos le dicen a Moisés que regrese, que haga la alianza, que la aceptan, que van a ser fieles a Yahvé, ok. Moisés regresa y se supone que el pueblo aceptó la alianza. ¿Qué significa que aceptó la alianza? Aceptó que ellos eran un pueblo porque tenían un rey, un Dios, un ser que los gobernaba, que los había construido, que los había hecho. Eso es lo que aceptó el pueblo de Israel. Y entonces, pero eso que aceptó con Moisés, resulta que nunca se logró hacer. Y ya tenemos que cuando Josué va a entrar a la tierra prometida antes de la monarquía y antes de los jueces, que ya la gente ya se le está pegando todo el paganismo, ¿verdad? Todas las costumbres cananeas. Y entonces Josué les tiene que decir, bueno, aquí el que quiera seguir a Yahvé, que se venga aquí de este lado, y el que no quiera, que se quede. Pero aquí no es de estar peleando para que se van o no se van. Y todo el pueblo dice que sí. Pero resulta que tampoco no.
Y después que quieren un rey, entonces ya empieza el profetismo, lo que estamos viendo, y el profeta es el, oigan pues, aquí ya viene el tema que nos va a interesar hasta el día de hoy. Entonces ya el profeta es el que en nombre de Dios escoge y unge al que va a ser rey. ¿Sí? Entonces ya hablamos hace 8 días de Samuel, que era el último juez y el primer profeta, y vimos que unge a Saúl como primer rey, pero Saúl resulta que es infiel. ¿Por qué? Porque aquí está el tema que yo quiero que por favor entiendan. Si ellos ya tienen una alianza, un señor, que es no solo su Dios, sino también es su gobernador, ellos no tienen que hacer alianzas con nadie más. Ellos no tienen que tener expectativas con nadie más que con el que es su dueño, ¿verdad? Entonces, pero resulta que eso no pasa y Saúl, pues hay un tema que también ya lo hablamos de una guerra donde se tenían que quedar con el motín y Abel le había dicho a Saúl que no se quedara con nada. Y sin embargo, él se quedó con una parte, no para él, sino para entregarlo a su ejército. Pero eso fue desobedecer a Yahvé. Y después de eso viene David. David consolida el reino. También ya vimos que cometió cantidades de problemas humanos, pecados, pero fue fiel a Yahvé porque solo hizo alianza con él. No hizo alianza con otros imperios. Pero después su hijo Salomón sí empezó a hacer alianzas con otros imperios. ¿Y cómo fue la alianza? La alianza no solo fue política, sino fue social y religiosa y cultural. ¿Por qué? Porque él se casaba con las mujeres que eran princesas o hijas de reyes de los otros imperios para mantener la paz. Eso no lo hizo David. David peleó. En cambio, Salomón fue más político y él se casaba con estas. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Que todas las costumbres, la cultura y la religión pagana entró a Jerusalén. A tal punto que cuando muere Salomón, el reino se divide en reino del norte y el reino del sur. Porque el hijo de Salomón, pues como tenía tantas riquezas, era un niño bien. No había peleado, no había hecho nada, se mantenía muy bien. Y entonces todas esas riquezas de Salomón la pagaba el pueblo. Entonces cuando Roboán, hijo de Salomón, tomó el poder, el pueblo se quejó para decirle, mira, bájanos los impuestos, porque la verdad es que estamos viviendo pobreza. Y él en lugar de bajar el impuesto, lo subió. Se dejó llevar por el consejo de sus amigos y resulta que debe de haber dicho como muchacho soberbio, bueno, aquí mando yo y si yo digo que tienen que pagar, pagan. Eso hizo que se dividiera. Y entonces, en Jerusalén, o sea, Judá, reinó Roboán, y en el norte, con 10 tribus, reinó Jeroboán. O sea, al sur Roboán, ¿solo con quién? Solo con Judá y con Leví, solo con 2 tribus. Las otras 10 tribus se fueron al norte, que es Samaria, Israel. Bueno. ¿Ahí con quién? Con Roboán. Roboán es el del sur, hijo de Salomón. Jeroboán es el del norte, Samaria. Ahí es donde empieza el profetismo entonces, a ser fuerte. ¿Por qué? Porque lo que intenta el profeta es recordarle al pueblo que tiene un dueño, que ellos no se hicieron solo. Por eso, el lema de Israel es el Shema. ¿Qué es el Shema? Acuérdate, Israel, acuérdate.
¿De dónde saliste? Acuérdate quién eres. Por eso van a encontrar ustedes, hasta hoy cuando se leen los documentos, incluso de Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar el recordatorio. Mi papá, mi ancestro era un errante cananeo de Ur de Caldea. Bueno, toda esa explicación es para que no se nos olvide. Este es un tema muy importante en el profetismo, la memoria histórica. Eso es un problema para la humanidad entera. A toda la humanidad se le olvida sus orígenes cuando ya van llegando a determinados niveles. Ok, pues entonces los profetas, eso va a ser su papel fundamental. Hacerle recordar al pueblo su origen y de ese origen recordarles también que tienen hecha una alianza, la que han roto. ¿Y por qué la rompieron? Por una cosa muy sencilla. Fíjense entonces, vayan conectando. El tema de la idolatría no es que haga menos a Dios. Dios hay uno, punto. Dios no se va a sentir ni celoso ni enojado porque se le dé culto a otro ser y a Él no, porque Él va a seguir siendo Dios. Si nosotros lo reconocemos, si no lo reconocemos, si lo adoramos o no lo adoramos, si le damos gracias o no le damos gracias, no pasa nada para Dios. Dios sigue siendo Dios. Quienes perdemos somos nosotros. Entonces ese era el trabajo, esa era la misión del profeta, recordarle al pueblo de que tienen una alianza, de que tienen un Dios, todo lo que ese Dios ha hecho por ese pueblo, todo. Y ellos se han olvidado de Él. Pero el problema no es para Dios, el problema es para el pueblo. Entonces le empiezan a decir, que aquí es donde decíamos hace 8 días, que decíamos, las palabras que se utilizan, oráculo, castigo, prueba y que Dios permite, son lenguajes de la monarquía, o sea que pertenecen a la monarquía. ¿Por qué? Porque un rey sí castiga, un rey de la tierra sí castiga, ¿o no? Si no, miren ustedes al emperador romano, que era el rey y que era representado como hijo de Dios, cuando no cumplían algo, ahí está la crucifixión, era un castigo. También acuérdense de que permitía la libertad, ¿o no? En el caso de que sueltan a Barrabás, permite. Y también ponen a prueba la fidelidad. Esos términos son términos monárquicos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía en el tema de la liturgia que nosotros teníamos que actualizar cierto lenguaje? ¿Se acuerdan? Sí. Por eso, porque nosotros hoy no tenemos ni monarquía, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa, por qué utilizan esas palabras. Entonces, la palabra oráculo se utiliza porque ellos están inmersos en un entorno pagano. Y hay un profetismo también en el paganismo. Ellos tienen un profetismo especial. ¿Por qué? Porque son la boca de Dios. Ellos van a decir lo que Dios tiene que decirle al pueblo. Punto número 1. Punto número 2. Tienen una misión. Son elegidos y llamados para una misión. ¿Cuál es la misión? Recordarles al pueblo su origen y su alianza. Y si no cumplen con esa alianza, hay una consecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos empezaron a hacer, así como Salomón hizo alianza casándose con las distintas mujeres, así fueron los otros reyes, los del norte y los del sur. Entonces, el norte terminó siendo invadido por todos los imperios y destruido. Y el sur fue exiliado a Babilonia unos 700 años antes de Jesús. O sea, en el exilio de Babilonia se destruye el templo de Salomón, queda destruido,
se destruye todo Israel, ellos se van al exilio, o sea, toda la población más intelectual, más fuerte, se va para el exilio de Babilonia, y los agricultores se quedan trabajando la tierra, pero como esclavos. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a encontrar en la línea histórica de los profetas. Esa es la parte histórica. Esa es la parte histórica que ustedes lo van a ir viendo. Ahora, ¿cómo es que conectan? Entonces veamos aquí Amós en el Nuevo Testamento. Con Amós empezamos, ¿verdad? Sí. Sí, con Amós. Ok, veamos Amós. Entonces, el libro de Amós es citado explícitamente pocas veces en el Antiguo Testamento. Son pocas veces. Se reconoce una cita en Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Esteban. ¿Se acuerdan Esteban que va a morir mártir, verdad? Él es el primer mártir, ¿verdad? Ajá. Él es el primer mártir. Eso lo tienen en su página 78, por favor, observen, para que subrayen esas citas, porque eso es lo que tienen en el trabajo. En la página 78 está la cita de Hechos de los Apóstoles 7, 42, 43, y está la cita de Amós 25, 25, 27. ¿Ya la encontraron? Ya. Ok. Dice, entonces Dios apartó de ellos. Ajá. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó. A dar culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. Y entonces aquí está, ellos estaban obligados a dar, no obligados por obligación, sino obligados porque ellos habían aceptado una alianza, un compromiso de responder al amor de ese Dios. Entonces, aquí tienen ustedes, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Ahí está el Shema, acordándose que en el desierto ellos nunca dieron nada a Yahvé, nunca, y Yahvé se los dio todo. Les dio el alimento, les dio el agua, les dio el maná, les dio las codornices, les dio la vida en el desierto. Y ellos nunca hicieron nada, porque no tenían nada, eran esclavos que habían salido. Entonces, transportaste el tabernáculo 40 años, casa de Israel. Y entonces aquí hay una serie como de acusaciones. Entonces, el texto dice de Amós, es una crítica a los israelitas que cambiaron el amor de Dios por la idolatría y que siguieron, oigan, eso es lo que les acabo de decir hace un rato, los cultos de Asiria, ¿verdad? Siguieron a esos cultos, dándole culto a Moloch y la estrella de Refán, que son imágenes que forjasteis para adorarlas. Pero yo os desterré más allá de Babilonia. Entonces, este texto es una crítica a los israelitas idólatras que siguieron el culto asirio del ejército de los cielos, apartándose del Señor. Y Esteban, oigan, ese es el segundo paso, cómo el Antiguo Testamento luego es actualizado en el Nuevo Testamento. Entonces, Esteban lo actualiza aplicándolo a sus descendientes. ¿A quiénes? A los judíos que están rechazando a Jesús. Así como el antiguo Israel rechazó a Yahvé, a pesar de que Yahvé había hecho tanto, Esteban le recuerda hoy, eso mismo están haciendo hoy, rechazando a Jesús, quien pasó haciendo el bien. Ahora nos pasamos a nuestra época. Y ahí es la pregunta, que ahí viene a ser una pregunta, ya no viene a ser una denuncia profética, porque la denuncia ya está hecha en el Antiguo Testamento y ya está hecha en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros es esto,
¿cuánto nosotros reconocemos lo que Dios hace por nosotros y cuánto nosotros le damos el reconocimiento a otra criatura? Lo cual es idolatría. Porque ahí viene el tema de la justicia y del derecho de la Biblia. La justicia más grande es darle el lugar y el reconocimiento a Dios. Esa es la justicia. Esa es la justicia más alta, lo que dice Jesús. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, o sea, la justicia es darle el lugar que a Dios le corresponde. Lo que dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien eres, por ser Dios, yo le doy un lugar a Él. Porque es Dios. No porque da, ni porque quita, ni porque tengo miedo, no, es porque es Dios. Él es Dios y yo lo reconozco como Dios, como Señor. Esa es la justicia más grande. Cuando esa justicia se tiene, todo lo demás tiene su lugar. Porque entonces todo lo demás es pues creación de ese Dios, digamos la naturaleza, digamos los seres humanos, digamos todo ser viviente, todo tiene su lugar importante, pero no absoluto. El único absoluto es Dios. Entonces, cuando por justicia se le da el lugar a Dios, todo lo demás toma el lugar que le corresponde. Esa es la justicia mayor. Entonces, esta crítica que hace Amós en el Antiguo Testamento, que hace Esteban porque rechazan a Jesús, es una pregunta para nosotros. ¿Es el Señor es el Señor de mi historia, el Señor de mi vida? ¿Lo es? ¿O yo me voy para un lado y para otro de acuerdo a las circunstancias y a los problemas que vivo? ¿O la imagen que yo tengo de ese ser está un poco distorsionada y a veces tal vez un poco resentida? Porque yo pienso que le doy, pues hago lo mejor que puedo y él no responde mis oraciones, al contrario de pasarme las cosas buenas, me pasan las cosas negativas, en fin. Entonces, nosotros podemos tener cierto resentimiento por imagen equivocada, si ustedes quieren, pero es la imagen que tenemos. Bueno, ese es un punto. Luego está la otra referencia de Amós. En los sinópticos, la referencia está en Amós 8, capítulo 8, versículo 9. Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré ponerse el sol a mediodía y oscurecerse la tierra en pleno día. ¿Se recuerdan ustedes en la muerte de Jesús, verdad? Se oscureció el día. Ok, ahí lo tienen. Mateo 27, 45. También por otra parte la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que está en Lucas 16. Aparece en Amós 6, del 4 al 6. Porque en el cuarto evangelio no encontramos ninguna cita ni ninguna alusión. Luego también tenemos en las cartas de Pablo, no sé, ahí no tienen su Biblia ustedes, ¿o sí? Yo sí. A ver si encuentran. ¿Quieres que lea San Pablo? No, Amós 6, del 4 al 6. Espérenme, ahorita lo voy a buscar. Ah, madre. Estoy buscándolo. Amós está en el Antiguo Testamento, al principio. Sí, claro, ahí lo estoy buscando, sí. Bueno, mientras se encuentra Amós 6, tenemos también en las cartas de Pablo, tenemos ecos de Amós. Por ejemplo, en Gálatas 4:16, tenemos Amós capítulo 5, donde habla de aborrecer. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cuál es la abreviatura de Amós? AM. Sí, estoy buscándola. Ok, no importa, si no después lo miran. Ay, no, es importante. Sí, pero ahorita se va a acabar ahorita se va a acabar, vuelven a... Amós, ¿qué capítulo era? 6.
6 del 4 al 6. Ahorita en un minuto se acaba Zoom y se vuelven a conectar, por favor. Dice, se acuestan en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones. Ay, sí, cabal. Comen carneros del rebaño y terneras del establo. Canturrean al son del arpa, inventan como David instrumentos musicales. Beben vino en copas, se ungen con perfumes exquisitos y no se apenan por la ruina de José. Ahí está. Esa es la parábola del lepulón, el rico, que ni siquiera se fija que ahí está el pobre Lázaro. ¿Se fijan? Ahí encuentran ustedes la conexión del Antiguo Testamento. O sea, Jesús no está inventando nada. Está utilizando los mismos temas de los profetas, solo que lo está ilustrando a la época de él. Y eso nos toca hacer a nosotros. Eso mismo lo tenemos que ilustrar. Entonces hoy estaremos tan enfocados en nuestras penas, preocupaciones o en nuestros banquetes que no